El mundo de la fiscalidad internacional puede ser un auténtico laberinto, sobre todo cuando hablamos de México. Si un negocio tiene operaciones fuera de sus fronteras, ¿cuándo exactamente le toca pagar impuestos aquí? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en los principios clave de la ley del impuesto sobre la renta, para despejar esa duda. La gran pregunta al final es esta: si una empresa opera a nivel internacional, ¿en qué momento surge la obligación de pagar el impuesto sobre la renta en México? Entender bien la respuesta es, sencillamente, fundamental para cualquier negocio con aspiraciones globales. Para ponerlo todo en orden, hemos dividido el tema en 5 puntos clave. Empezaremos por la base, lo fundamental: ¿quién paga? Después nos meteremos a fondo con un concepto clave, el de establecimiento permanente. Veremos también las reglas internacionales, cómo se evita la doble imposición y, por último, llegaremos a la cifra final, el impuesto que pagan las empresas. Venga, pues empecemos por los cimientos, por lo más básico. El artículo 1 de la ley es el que pone las cartas sobre la mesa y define, desde el principio, quiénes están obligados a pagar este impuesto. A ver, la ley aquí es bastante clara y distingue tres grupos. Primero, los residentes en México, que tributan por absolutamente todos sus ingresos, da igual de dónde vengan. Segundo, los residentes en el extranjero que tengan lo que se conoce como un establecimiento permanente en México. Ellos van a pagar impuestos, pero solo por los ingresos que genere ese establecimiento. Y por último, los residentes en el extranjero, que aunque no tengan ese establecimiento, sí obtengan ingresos de fuentes de riqueza que estén en México. Claro, esto nos lleva de cabeza al siguiente punto, que es fundamental. ¿Qué es exactamente un establecimiento permanente? Porque, ojo, este concepto es el que marca la línea para muchísimas empresas extranjeras a la hora de saber si tienen que tributar o no en México. El artículo 2 lo define como cualquier lugar de negocios donde se desarrollen actividades empresariales. Suena sencillo, ¿verdad? Pero como siempre, el diablo está en los detalles, porque lo que de verdad importa es qué se considera exactamente un lugar de negocios. Y para que no haya dudas, la propia ley nos da ejemplos muy concretos. Hablamos de sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, incluso una mina o cualquier otro lugar de extracción de recursos. Básicamente, cualquier sitio que funcione como una base de operaciones para el negocio. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. La ley diferencia muy bien entre lo que es el núcleo del negocio y lo que son actividades de apoyo. Por ejemplo, tener una oficina o un agente que está ahí cerrando contratos en tu nombre, eso sí que crea un vínculo fiscal. Pero en cambio, usar un almacén solo para guardar o exhibir productos, o hacer tareas que se consideran preparatorias, como simplemente comprar mercancía, por lo general, no. La clave está en la intención y la naturaleza de la actividad. Vale, vamos a cambiar de tercio. Pasemos ahora a ver cómo encaja todo esto en el puzzle global. Porque los negocios obviamente no operan en una burbuja, y la ley lo sabe. Por eso tiene reglas específicas sobre tratados internacionales y sobre nuevas formas de organización empresarial. A ver, los tratados fiscales tienen un objetivo principalísimo: evitar que una misma empresa acabe pagando impuestos dos veces por el mismo ingreso. Pero siempre hay un pero. Para poder beneficiarse de un tratado, la empresa tiene que demostrar, con una constancia de residencia fiscal, que efectivamente pertenece al país con el que México tiene el acuerdo. Sin esa prueba, no hay beneficio que valga. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y moderna, porque la ley se mete con las llamadas entidades extranjeras transparentes. La mejor forma de imaginarlas es como una caja de cristal. La entidad en sí, la caja, no paga impuestos en su país. Lo que hacen las autoridades fiscales es mirar a través de ella y cobrarle los impuestos directamente a los dueños o socios por los beneficios que hay dentro. Es una manera de que esas ganancias no se queden en un limbo fiscal. Y ojo, porque esto tiene una consecuencia directa, que además es crucial. El artículo 4b lo deja clarísimo. Los ingresos que se obtienen a través de estas entidades transparentes se consideran gravables en el mismo año en que se generan. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que los contribuyentes mexicanos no pueden retrasar el pago de impuestos simplemente dejando el dinero metido en esa caja de cristal. En cuanto se gana el dinero, se paga el impuesto. Entonces, si una empresa paga impuestos en el extranjero y a la vez podría estar sujeta a impuestos en México, ¿cómo se resuelve este lío? Pues aquí es donde entra en juego el mecanismo de los créditos fiscales. Es la herramienta matemática para evitar precisamente ese pago por duplicado. La ley, como es lógico, nos da unas fórmulas matemáticas muy precisas para calcular estos créditos. Y sí, a primera vista pueden asustar un poco, pero en realidad su objetivo es muy simple: que todo sea justo y equitativo.
pero vamos a traducirlo. En el fondo, toda esa matemática tiene un objetivo súper simple: garantizar que una empresa pueda recuperar, en forma de crédito, los impuestos que ya ha pagado fuera. Eso sí, con un límite. El crédito nunca puede ser mayor que el impuesto que le habría tocado pagar en México por ese mismo ingreso. Se trata de una cuestión de equidad, ni más ni menos. El proceso es pura lógica. Vamos a verlo paso a paso. Primero, un residente en México tiene ingresos que vienen del extranjero. Segundo, paga los impuestos correspondientes en ese otro país. Tercero, ese impuesto que ha pagado fuera se puede acreditar o, lo que es lo mismo, restar del impuesto que le toca pagar en México. Y cuarto, el resultado final es que ese ingreso solo tributa una vez, pero a la tasa que sea más alta de los dos países. Es un sistema bastante ingenioso, la verdad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. Después de todo este recorrido, ¿cuál es el tipo de impuesto que pagan las empresas en México? Pues el artículo 9 nos da la respuesta, así, directa. Pues ahí está, un 30%. Ese es el tipo del impuesto sobre la renta para las personas morales, o sea, para las sociedades, para las empresas. Un número redondo y claro. Y el cálculo, en realidad, es bastante directo. Es una resta, básicamente. Se cogen todos los ingresos que ha tenido la empresa en el año, a esa cifra se le restan todos los gastos que la ley permite deducir. El resultado es lo que se llama la utilidad fiscal, es decir, el beneficio sobre el que se pagan impuestos. Y esa cantidad a la que se le aplica finalmente el 30%. Bueno, vamos a recapitular las ideas clave de todo este recorrido. Primero, la obligación de pagar impuestos en México depende de dos cosas: la residencia y dónde se hacen los negocios. Segundo, el concepto de establecimiento permanente es el interruptor que activa la obligación de tributar para las empresas extranjeras. Tercero, las reglas internacionales, como los tratados y los créditos, están ahí para evitar la doble imposición. Y cuarto, el tipo del impuesto de sociedades en México es un 30% fijo y se aplica sobre el beneficio neto. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. En un mundo donde los negocios son cada vez más digitales, más etéreos, sin fronteras físicas, ¿cómo va a tener que evolucionar esa definición legal de presencia física para poder adaptarse a esta nueva realidad? Esa es, sin duda, la gran pregunta para la fiscalidad del futuro.